Juan capítulo 3, versículo 1 al 12. Al verso 12 vamos a estar leyendo la palabra. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al verso 12. Y vamos a estar meditando sobre el pecado original, ¿verdad? ¿Por qué se cometió el pecado original y qué consecuencias trajo? Sin duda tiene que haber consecuencias, ¿verdad? Del pecado. El hombre peca y peca sin saber que van a haber consecuencias del pecado. Pero dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Ver al Señor cara a cara y tal como Él es. Por eso es que estamos en el Evangelio, estamos en las cosas de Dios, porque queremos ver el rostro del Maestro, queremos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice la palabra, dice que ahora somos hijos de Dios, porque ahora le vamos conociendo a Él cada día, estamos conociéndole. El verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que es un proceso de purificación que la iglesia hoy en día está teniendo, purificándonos cada día. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos, dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, todo aquel que practica el pecado no conoce a Dios, no tiene a Dios. Porque tener a Dios en el corazón no es cuestión de religión, es cuestión de una relación continua con Él. Porque Él ya nos salvó, Él ya cumplió el plan de redención, Él ya hizo la labor que tenía que hacer. Ahora el resto nos toca a nosotros purificarnos diariamente bajo su gracia, ¿verdad? Con su sangre divina, irnos purificando, ser cambiados, ser transformados. Verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que si usted encuentra a alguien que dice que es hijo de Dios y practica el pecado, es hijo del diablo. Así lo dice la Biblia. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y a nosotros hacernos libres de todo pecado, de toda iniquidad. Entonces el pecado no hay que practicarlo, no hay que pecar para ser hijos de Dios. Verso 9: todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea que si usted y yo somos hijos de Dios, no practicamos el pecado porque la simiente de Dios está en nosotros. Hay un temor de parte de Dios por el cual no se debe de pecar, no nos permite pecar. Entonces lo contrario al pecado es la santidad. Entonces hay que ser santos como Dios es santo. Eso es el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Desechar lo malo, desechar el pecado y apreciar la santidad de Dios. Y la santidad de Dios trae como consecuencia el compromiso que debemos de tener con Él. Yo siempre le digo a la gente que hay que tomar en serio las cosas de Dios. Porque Dios no está jugando, Dios no está bromeando. Dios prometió que iba a enviar a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados. Él lo hizo, Él lo cumplió. Es más, le puso el sello a la redención. Dijo el Señor, consumado es, le puso sello. Por lo tanto, ya ahora nadie entra al cielo por una salvación genealógica o una salvación heredativa, que porque mi abuelo, porque mi papá, mi tío era cristiano, yo también voy al cielo. No, no, no. Si alguien no le ha entregado su vida a Jesús y muere en pecado, lo siento mucho, pero solamente hay dos lugares: el cielo y el infierno. Y el infierno es real. Y todos queremos escapar de él. Y debemos de escapar de él. Pero si permanecemos en el pecado, nos constituimos hijos del diablo. Aunque Jesucristo haya aparecido para eso. Pero si alguien no lo acepta en su corazón, pues él solo se condena. Amén. En esto, dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea que ese fue el origen del pecado original. Su papá pecó, su mamá pecó, ¿verdad? Adán y Eva pecaron. Ahora Caín dijo, pues hay que pecar. Y como hay que dar una ofrenda a Jehová, yo voy a llevar la ofrenda que yo quiera, ¿verdad? Yo voy a llevar aquello que no me cuesta, aquello barato, lo voy a llevar para Jehová. Al fin y al cabo es para él, ¿verdad? Como dice alguien por ahí, ¿verdad? Dios no necesita de nada, ¿verdad? Es cierto, porque Dios es el rey, es dueño del oro y la plata. Pero te cuento que Dios es dueño también de tu billetera. Él es dueño también de tu casa. Él es dueño de tu carro. Él es dueño de tus posesiones. Y Él puede ponerle un círculo a tus posesiones para que nadie te las tiente, como también puede quitar ese círculo para que el enemigo te robe todas las bendiciones. Él también cuida y puede proteger tu familia, tus hijos, tu casa, todo lo que está en tu casa, pero también Él puede permitir que el diablo te robe, ¿verdad? Él puede poner una cobertura, Él puede sanar tu cuerpo, Él puede limpiarte, Él puede protegerte, como también puede permitir una enfermedad en tu cuerpo para que tú le sirvas a Él. Hay gente que cuando está sana, hay gente que cuando todo le va bien, no quieren servir a Dios, no se comprometen con Dios. Entonces, ya cuando el mal ha penetrado, ha llegado a la casa, entonces empiezan a buscar de Dios, que no está malo. Mientras hay vida y esperanza, es bueno.
Pero ¿por qué servir a Dios solo cuando las cosas me van, pastor? ¿Por qué servir a Dios solo cuando ya me siento con el lazo en el cuello? Hay que servir a Dios, haya o no haya, tenga o no tenga, ¿verdad? Hay que servir a Dios. Entonces Caín tuvo la mala práctica de llevar la ofrenda que realmente desagradó a Dios, no la tomó en cuenta Dios. Mientras que Abel llevó esa ofrenda que agradó a Dios porque era la ofrenda más gorda. Era lo mejor del rebaño. Él llegó y le ofreció a Dios esa ofrenda y esa ofrenda le agradó a Dios. Pero el otro, que fue Caín, entonces decayó su semblante, se enojó porque Jehová Dios no recibió su ofrenda y producto de eso mató a su mismo hermano Abel. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros amamos a nuestro hermano, corrijámosle, ayudémosle, compartamos sabiamente con él y esforcémonos porque también él le sirva. Porque él se puede ir al infierno, él se puede perder. Y una alma vale tanto para Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por las almas perdidas. Por eso es que la iglesia debe de tener la gran comisión, ¿verdad?, en su corazón de predicar la palabra del Señor, de ir a ser discípulos a todas las naciones, de ir a evangelizar, de ir y compartir, convertirte en un misionero aún en tu mismo barrio, en tu casa, en tu aldea, en tu pueblo, en tu ciudad. Convertirte en un misionero y compartir la palabra de Dios. Lo poco o lo mucho que tú sabes, hay que compartirlo. Pero yo quiero que examinemos 3 puntos. ¿Dónde se originó la maldad? ¿Verdad? ¿Cómo surgió? Y número 1 es que el pecado es desobedecer a la ley y los mandamientos de Dios. Sea que alguien desobedece la ley y los mandamientos de Dios, eso es pecado. Número 2, existen cientos y miles de pecados. Entonces, dentro de toda la lista que podemos hacer de pecados, está la fornicación, el adulterio, robar, matar, hurtar, ¿verdad?, mentir, hablar falso testimonio. Esa puede ser la lista, ¿verdad?, de todos los pecados. Dentro de ellos está la idolatría, ¿verdad? Entonces no hay que hacer nada que sea desagradable a los ojos de Dios. Amén. Número 3, nadie se puede captar de una naturaleza pecaminosa o justificar. Nadie se puede justificar porque todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pecado. Todos le hemos fallado a Dios. ¿Verdad? Por justicia nadie va a llegar al cielo que, yo soy justo, yo no pequé, yo no fallé. Todo mundo hemos fallado. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos en el Señor. Porque hemos reconocido que realmente le hemos fallado a Dios. Ahora, el caso de que tú y yo le fallemos a Dios, no quiere decir que no haya una oportunidad de levantarte. La Biblia dice 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Entonces el levantarse es de valientes. Cometer errores es de humanos. Todos cometemos errores. Pero hay quienes que caen pero ya no se levantan. Y no, hay que levantarse cada día. Amén. Yo quiero que lea conmigo Romanos capítulo 3, verso 10 al verso 12. Romanos capítulo 3, verso 10 al verso 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos
se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que si alguien se quiere justificar que por bueno va a entrar al cielo, está equivocado. Porque bueno solamente Dios. Es el único que hace todo perfecto. Alguien puede decir y tener piedad y decir porque regalo, porque firmo la paz en las naciones, que porque doy mis bienes para ayudar a la gente pobre, ¿verdad? Hago una fundación hacia la gente y ayudo a los niños necesitados de la calle. Esas son buenas obras. Pero por esas buenas obras la gente no va a entrar al cielo. La gente va a entrar al cielo solamente si ha recibido a Jesús en su corazón. Solamente si ha sido lleno, ha sido sellado con el Espíritu Santo, ha mantenido una vida en obediencia y en consagración para con Dios. Entonces no hay bueno en este planeta Tierra, ni uno siquiera. Aún los fundadores de grandes religiones, los fundadores de grandes iglesias, no se van a ir al cielo porque hayan hecho una labor. Será algo que será premiado allá en el cielo si logramos entrar, ¿verdad? Pero el trabajo de nosotros no es que nosotros queramos ganar el cielo por nuestras propias obras. Estaríamos equivocados. Entramos al cielo porque en primer lugar tenemos que tener una vida santificada, una vida de obediencia, una vida de humildad, una vida de consagración, que obedezcamos a los mandamientos, a las ordenanzas de Dios. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Seguir los mandamientos de Dios. Si alguien los quebranta, está quebrantando la ley. Y si alguien quebranta la ley, tendrá consecuencias. Y solamente hay dos resultados que pueden dar a la hora final. Es que pueda ir la persona al cielo o al infierno. Y nosotros queremos escapar de eso. Queremos escapar de todo eso, ¿verdad? Porque Dios preparó un camino. Y si todos nos esforzamos por ir por el camino correcto, seguramente vamos a llegar al cielo, ¿verdad? No de extravíos, porque también hay de extravíos. Hay gente que quiere acortar la distancia, hay gente que quiere evadir la responsabilidad, hay gente que quiere culpar a otros de los errores que ella cometió. Por eso no va a entrar al cielo. ¿Acaso no dice la Biblia que solamente hay 2 libros abiertos en el cielo? Es más, ni abiertos, están sellados. Pero hay ángeles ahí encargados y comisionados para un día abrir esos 2 libros, que es el libro de la vida y el libro de las obras. El libro de la vida, porque alguien le entregó su vida, aunque esté moribundo, ya en las últimas veces, ya el último, ya yéndose de esta tierra, pero si le entregó su vida al Señor, seguramente estará en el cielo. Aunque a las últimas, pero si le entregó su vida, estará en el cielo. Pero si rechazó a Jesús, estará ardiendo en el infierno. Porque su nombre en el día final no va a estar escrito en el libro de la vida. Amén. No va a estar escrito ahí. Y en el libro de las obras también. Porque una persona avara, una persona egoísta, una persona ambiciosa. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja como que si se van a llevar la casa, como que si se van a llevar el mejor carro, como que si se van a llevar todo al cielo. Tú trabajas porque es necesario trabajar. Es necesario que hagas un capital. Es necesario que fundes algo en esta tierra. Pero no trabajes como para llevarte la riqueza. No trabajes como para llevarte lo que tienes. Trabaja y haz las obras que Dios te manda a hacer. Ama y sirve a Dios con todo tu corazón. Y si puedes ayudar a alguien,
hazlo de todo corazón, que seguramente Dios te va a bendecir. Esas son las buenas obras que se encuentran escritas en el libro de las obras. Pero en el libro de la vida solo se encuentran aquellos que le han entregado a Jesús su corazón, su vida. Han sido humildes, han sido obedientes y han vivido una vida recta y piadosa delante de los ojos de Dios. Yo quiero que lea conmigo Romanos capítulo 1, verso 28. Si usted no logra encontrar la Biblia así rapidito, anote por favor. Y si no, lea la palabra en la pantalla, que gracias a Dios tenemos esa bendición. Romanos capítulo 1, verso 28. Vamos a leer hasta el verso 32. Y como ellos no aprobaron, oiga, escucha esto, la palabra, porque esto es fuerte. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de una injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Dice murmuraciones, detractores, borracheras, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes haciendo o habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que hay una lista de los malhechores. Hay una lista de aquellas personas que viven practicando el pecado. Y hay un pequeño problema, hay un riesgo para la iglesia. Hay un riesgo para los hijos de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos llegar a ser copartícipes de esos que practican el pecado. Porque no solamente ellos practican el pecado, sino que te pueden llegar a ser participante a ti. Un ejemplo, una mentira que te la dicen a ti y tú se la dices a otro, te conviertes en un canal que transmite cosas malas, negativas, ¿verdad? Hacen una broma obscena, una broma que causa doble sentido, y tú estás participando, riéndote, bromeando con el que hace el pecado, te conviertes también en un hacedor del pecado. Y tú y yo estamos para escapar de eso. No quiere decir que tú no le vas a hablar a la gente, pero pórtate serio, pórtate bien, hazlo, demuestra que realmente eres cristiano, eres hijo de Dios. Eso no tiene nada malo. Es más, la Biblia dice que el mundo tiene que imitarnos a nosotros, no nosotros al mundo, porque ellos son desleales, hechiceros, vanagloriosos, mentirosos, altivos, orgullosos, ¿verdad? Ellos practican esas cosas, y aunque usted no lo crea, pero mucha gente va a ser juzgada y condenada por las malas prácticas y costumbres que tienen en esta tierra. Hay gente que va a ser dictaminada cuando en los libros se encuentre ahí los malos hábitos. Entonces van a decir: ay, ¿será que fui yo? Ay, yo no me acuerdo. ¿Y qué tal si allá te pasan un video y te dicen: mira lo que eras tú? ¿Ah? ¿Te acuerdas cuando estabas allá en aquella orgía? ¿Te
¿Te acuerdas cuando estabas ahí en aquella borrachera? ¿Te acuerdas cuando estabas fumando droga? ¿Te acuerdas cuando te acostaste con 2, 3 mujeres? ¿Te acuerdas cuando no ofendiste a alguien y no pediste perdón? Y que te empiecen a dar la lista ahí de las cosas que hiciste. Ese silencio me dice algo bueno. Salmo capítulo 51. Salmo 51, mira lo que dice, el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando David. Él está diciendo, yo no me puedo justificar que he sido engendrado en pecado. Todo aquel que reconoce que realmente ha pecado y que está mal con Dios, la solución es pedirle perdón. La solución es entregarle su vida al Señor. Y si alguien todavía no se siente seguro de su salvación, levante su mano y reconozca su pecado. No tiene nada de malo. Verá, nadie lo va a señalar, nadie lo va a juzgar, nadie va a criticarlo porque sea sincero ante Dios. De decir, Señor, es verdad, en pecado yo he sido concebido, he estado en pecado, he fallado a Dios. Pero antes que yo me muera, yo quiero reconocerte, yo quiero aceptarte, yo quiero recibirte. Porque es algo que la conciencia a ti y a mí nos dice que cuando estamos bien y cuando estamos mal. Amén. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 5. A mí me encanta leer bastante los versículos porque es que son poderosos, pues. Romanos 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que la muerte entró y pasó hacia todos los hombres. Pero mira lo que dice el capítulo 6, verso 16. Ahí de Romanos y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea que había un pecado original que fue transmitido de generación en generación. Ese pecado fue transmitido por cuanto todos pecaron. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos al Señor, nuestros pecados son limpios, son perdonados, somos purificados por medio de aquel que vino y murió por nosotros. Dos cosas trabajan de la mano: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y el sacrificio de nosotros a través de la entrega que tenemos hacia Dios. Aquella entrega, aquel reconocimiento, aquella humillación, aquella humildad. Nos humillamos delante de la presencia de Dios. Entonces Dios viene, nos limpia, nos purifica, nos sana, nos libera de la esclavitud del pecado. Yo sé que algunos me van a entender, pero está bien. Pero la verdad que no es cierto que cuando usted practica el pecado se convierte en esclavo del pecado. Sí, aquellos que se acostumbran a decir una mentirita piadosa
Y ya después se convierte en una mentirita negra. A veces se le va cambiando de color, ¿va? De color y de color se va cambiando la mentira. Y va evolucionando la misma mentira. Y de último se vuelve esa persona totalmente ya de costumbre, ¿verdad? Ay, yo lo dije bromeando. No, no hables así. No declares así. Cambia tus palabras. Trata de no ofender a Dios ni ofende a tu hermano. Sencillamente di la verdad. Que la verdad nos hace libres. Aquellos que de repente se acostumbran a robar una aguja, mi abuelo decía, terminan robándose una vaca. ¿Verdad? Te robas un lapicero y después te llevas todo el paquete de lapiceros. ¿Ah? Aquellos que de repente roban $1 y de último terminan, no se le puede confiar. ¿Y sabe cuál es el problema de un ladrón? Que lo pongan donde hay dinero. Alguien es ladrón y lo ponen a cuidar dinero, pues aquella cosquilla hay que dar vueltas por aquí, vueltas por allá, y que cuando debe sentir ya se llevó el paquete, pues. Y si andan preguntando por ahí quién fue, se desaparece, ¿verdad? Nadie fue. Entonces no hay que pecar. No hay que empezar con los pecados pequeñitos, 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 porque seguramente se van a hacer grandes, se convierten en un cáncer. Así se convierte el pecado. Y de último, termina destruyendo nuestras relaciones. Termina destruyendo nuestras buenas costumbres, nuestros buenos hábitos. Si alguien se acostumbra a mentir, cuando lo descubren, pues nadie le va a confiar. Si alguien practica otros pecados, igualmente cualquier pecado que sea, te va a llevar a la destrucción. Va a ir destruyendo, 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 destruyendo. Y cuando viene a sentir, está totalmente muerta la persona. Es como aquel que es un buen creyente, un buen cristiano, es fiel a Dios, ama a Dios, ora al Señor, clama a Dios día y noche, es humilde y de repente por ahí dice, hoy se me olvidó ir al culto. Pero como solo es una vez, el Dios me perdona, ¿verdad? Está bien. Pero de repente a la semana, 2 semanas, ya te olvidó otra vez, ¿verdad? Se me volvió a olvidar. Y se me olvidó, pasó la hora. Entonces viene y cuando viene a sentir a los 3 meses, ya son 2 y 4 y 5 y 6 veces. Y de último resulta diciendo, ya no voy. ¿Verdad? Ya no voy. Y resulta ya no yendo a la iglesia. Ya no sirviendo a Dios. De repente aquel hermanito que danzaba, brincaba, cantaba, adoraba, ya no lo ve usted en la iglesia. Ya no lo ve en los cultos de oración, ya no lo ve congregándose, ya lo ve usted por allá, reunido con los amigos, compartiendo, y de repente se fue el hermanito. Entonces los malos hábitos hay que cortarlos. Las pequeñas cosas pueden destruir grandes cosas, pueden destruir lo que tanto te cuesta edificar. Las moscas pueden llegar a pararse en el mejor perfume. Pueden destruir tu buen aroma que tienes como hijo de Dios. Y no puedes permitir que una mosca venga y se pare y quiera destruir lo que Dios ha edificado en ti. Tú tienes que levantarte, tienes que ahuyentar, tienes que sacar de ti aquello que a Dios no le agrada. Amén. Hay cosas que a Dios no le agradan, que hay que sacar, hay que limpiar. La naturaleza del pecado y nuestra actitud frente al pecado. Mira el número 1. No podemos corregir los errores del pasado, pero sí podemos corregir y no cometerlos en el futuro. Los errores del pasado ya están del pasado, ya no se pueden corregir. Ya están en el pasado, pero sí podemos arreglar el futuro.
no volverlos a cometer. Número 2, la mejor manera de agradar a Dios es obedecer su palabra, no menospreciar la corrección. Cuando la palabra de Dios a ti te corrija de algo, levanta tu mano y obedece. Que es mejor que te humilles levantando la mano y dándole gracias a Dios por la corrección, que murmurar por la corrección. Porque el padre de familia, al que ama, lo corrige. Al que ha tomado como hijo, siempre lo va a corregir. Siempre le va a enseñar. Porque la corrección, escucha bien, porque la corrección que Dios hace hoy es para que tú no cometas errores en el futuro. O sea que el bien es para nosotros. Número 3, júntate con gente que piense como tú, no yugo desigual. Esta palabra yugo desigual podemos pensar en que es solo en los matrimonios, ¿verdad? Pero no, si tú andas con un mal amigo, una mala amiga, permite llamadas de teléfono de personas con las cuales tú no puedes competir, apártate de ellas para no pecar. Sencillo, hay que apartarse de esa persona. Aprende a tener un buen círculo de amigos. Aprende a ver qué amigo no es borracho, aunque te juntes con ellos. Pero si tú tienes la capacidad de hablarle la palabra, pues hazlo. Tú tienes la capacidad. Pero si tú no tienes el valor, no tienes el carácter para enfrentar el mundo, mejor apártate. No te juntes con yugos desiguales. No te juntes con un ladrón, vas a terminar robando. No te juntes con un drogadicto, vas a terminar fumando. No te juntes con un borracho, porque vas a terminar siendo borracho. Si no tienes el carácter, no tienes la capacidad de poder frenar algo, apártate. Apártate, santifícate, purifícate, consagra tu vida con Dios. Entonces, júntate con gente que hable y que piense como tú. Que seguramente, hablando el mismo idioma, tú vas a llegar a ser algo grande en la tierra. Quiero que vayas conmigo a Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que si nosotros queremos justificarnos y decir que no tenemos pecado, le estamos haciendo mentiroso a Él. Porque realmente hemos nacido bajo una naturaleza pecaminosa. Por eso yo no creo en cristianos que digan, yo soy cristiano aquí en mi casa, ¿verdad? Aquí leo la Biblia, aquí oro al Señor, ¿verdad? Ni aunque tengas un aposento para Dios en tu misma casa. Porque realmente tiene que existir un aposento para Dios. Pero si ese aposento no está, pues tiene que buscar la iglesia, tiene que buscar a Dios, tiene que buscar la consagración entre los hermanos, tiene que ubicarte para Dios. Tiene que estar bien ubicado. Cuando uno aprende a tener buenos hábitos en el Señor, cuando uno aprende a consagrar su vida, a santificarse, a purificarse para Dios, la vida en Cristo Jesús es hermosa. Hay un deleite en nuestro corazón, hay un deseo,
hay una hambre, hay una sed de justicia. Nos metemos en obediencia, nos santificamos, nos reímos, disfrutamos la presencia del Señor. Pero cuando alguien no tiene los buenos hábitos de Dios, el evangelio les parece aburrido. El evangelio les parece anticuado. Yo no sé quién se inventó eso. El evangelio no es aburrido. El evangelio no es anticuado. El evangelio no es solamente para los jóvenes, ni solo para los viejos. El evangelio es para toda criatura. El evangelio es para todos. ¿Verdad? Quiero que te pongas de pie conmigo un momento. Démosle gracias a Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos ahí donde estás. Queremos orar al Señor. Queremos darle gracias al Señor, ¿verdad? Por esta tarde tan especial. Si hubiera aquí alguien que dice hoy, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Señor, pastor, yo quiero que el Señor escriba mi nombre en el libro de la vida. Pastor, yo no me siento seguro de mi salvación. Tengo malos hábitos, tengo malas costumbres. Todavía me gustan muchas cosas del mundo. Pero hoy quiero yo arreglar mi vida con Dios. Levanta tu mano donde estás. Yo quiero orar por ti ahí donde estás. No necesitas venir aquí. Yo voy a orar por ti. Levanta tu mano como señal de que le dices al Señor, Señor, perdona mis pecados. Levante su mano y diga, Señor, yo quiero ser una persona diferente, ser nueva criatura. Quiero que tú me redimas, que limpies, me purifiques. Yo voy a orar por ti. Levanta tus manos. Yo voy a orar, Padre que estás en el cielo. Te damos muchas gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Señor, hoy hemos escuchado tu palabra. Hemos entendido, Señor, que todas las cosas proceden de ti. Tú eres el dueño de nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que justo no hay ninguno sobre la tierra. Todos hemos pecado y éramos destituidos de la gloria de Dios. Pero tú nos has salvado, Señor, nos has redimido. Oro por tu iglesia, oro por tu pueblo, Señor. Oro por la vida de mis hermanos, aquellos que tienen las manos levantadas. Oro, Señor, para que tú, Señor, obres de una manera especial, de una manera sobrenatural.